Hola, buenas noches. Mi nombre es Diana Santana, estudiante de Psicología de quinto semestre, y el día de hoy hablaremos sobre el lenguaje y los procesos cognitivos. ¿Qué es el lenguaje? Es la capacidad humana con la que todos nacemos, es algo innato, que nos permite aprender y utilizar al menos un sistema de comunicación. ¿Dónde se elabora esta parte del lenguaje en el cerebro? Entonces, pues les presento a mi amigo. Entonces, el lenguaje es un predominante. Es una función del hemisferio izquierdo, pero también el hemisferio derecho tiene un poco de lenguaje. Una de las cosas que se descubrieron más tempranamente sobre el cerebro fueron los centros de lenguaje, que es el área de Broca, que queda en esta parte, y el área de Wernicke, que queda en esta parte, que es donde entendemos el significado del lenguaje. Otra parte importante es el giro angular, que sirve como conexión entre los centros del lenguaje y el corteza visual y el corteza motor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Cristian Camilo Cristian Camilo, ¿qué? Hernández Hernández. Hernández. ¿El otro apellido cuál es? Martínez Martínez. ¿Y en qué curso estás? Primero ¿Y en qué colegio estudias tú? Abuelizaolata ¿Cómo? Abuelizaolata ¿Y con quién vives? con mi mamá y mi papá y mi hermano y mi hermana. Ah, bueno. ¿Cuál es tu mejor amiguito? ¿Cómo se llama? Felipe Felipe, ¿qué? ¿Cuál es el apellido? ¿No sabes? ¿No? ¿Y tu mejor amiguita? Luz. Luz. Ah, qué bien. Gracias, Cristian, por tu entrevista. Hola, Hola. ¿cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Jonathan Jonathan. ¿El apellido? Hernández Martínez. Hola, Jonathan. ¿Cuál es tu programa favorito? Cuéntame. Cartoon Network. Ya. ¿Y con quién vives? Con mi mamá, con mi papá y con mi hermano y con mi hermana. ¿Y cuántos años tienes tú? 8. 8 años. ¿Y en qué curso estás? Segundo. Ah, qué bien, Jonathan. Y cuéntame, ¿cuál es tu mejor amiguito? Kevin. Kevin. ¿Te sabes el apellido? ¿No? ¿Y tu amiguita? Nicole. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Jugar. ¿A qué juegas? Leer. ¿Y leer? Ah, qué bien, Jonathan. Gracias, Jonathan, por tu entrevista. No. Nuevamente vamos a hablar sobre las teorías del lenguaje. ¿Cuáles son las teorías del lenguaje? Existen 4 teorías, que es la teoría biológica. El niño hereda la predisposición para aprender un lenguaje a cierta edad. También existe la teoría de aprendizaje. El lenguaje se aprende como cualquier otra conducta, por imitación, condicionamiento, asociación y reforzamiento. La teoría cognoscitiva subraya la idea de que el lenguaje se desarrolla a partir de imágenes mentales. Y la teoría interaccional. También existen las teorías interaccionales. ¿Cuáles son? Esto resalta la importancia que tiene la maduración biológica y el papel de las influencias ambientales. Bueno, vamos a hablar sobre los problemas en el ámbito del lenguaje, que son retrasos simples del lenguaje. Existen las disfasias, trastorno importante en la adquisición y en la elaboración del lenguaje que llega más allá de los 7 a 8 años. Esto es un problema que nunca van a superar, un nivel muy básico lingüístico, el cual repercutiría a largo tiempo en su inserción sociolaboral. Las afasias es una desaparición o deterioro del lenguaje existente producto por una lesión cerebral, traumática y tumoral, malformativa o inflamatoria. Generalmente se supera. Problemas en el ámbito del habla.
lo que sucede con el niño, con Cristian. Es un niño que tiene dislalias. Este problema es una dificultad para pronunciar de forma correcta determinados fonemas o grupos o fonemas de una lengua. ¿Qué son las disglosias? Es la dificultad de la articulación de fonemas por lesiones de malformaciones de órganos que intervienen en la producción del lenguaje, labios, lengua, mandíbula, dientes o nariz. Buenas noches. A continuación vamos a dar un breve ejemplo de comunicación no verbal. Ese proceso de recepción y envío de mensajes sin palabras. Es decir, se da mediante indicios, signos y que carece de sintaxis. Este fue un breve ejemplo de comunicación no verbal.